Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a tu programa Metrópolis, aquí de Canal 66. El día de hoy vamos a continuar con el segundo programa de la serie de desarrollo urbano. Un tema pues muy interesante para lo que es el desarrollo de nuestra región. Y antes de empezar con el tema, vamos a empezar a comentar sobre todas esas participaciones que hemos tenido en Facebook, ¿verdad? Y también aquí en a través de los canales de aquí de Canal 66, en donde pues nos han llegado bastantes preguntas. Y sobre todo pues dar agradecimiento a Alma Cabrera por sus comentarios, a Agustín Zárate, también a María de los Ángeles Calasis, Ofelia Bermejo, también a Ramón Rosas y muy en especial a Adriana Pimentel, quien hizo varias preguntas en nuestra reunión pasada y pues gracias a estas preguntas también hicimos una extensión de la entrevista del pasado viernes. Y bien, pues vamos a comenzar este programa del día de hoy precisamente con una entrevista para lo que es el arquitecto Piñera, que pues tuvo bastantes preguntas la semana pasada y tuvimos que extenderlas en una entrevista particular, la cual vamos a presentar a ustedes en unos minutos más. También, pues comentarles que tenemos una entrevista del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, que es por parte de Manuel Díaz Lerma. Y también aquí en el estudio vamos a tener a un invitado especial, Juventino Pérez Brambila, quien fue director del IMIP y quizás el director más joven que ha tenido el IMIP hasta ahorita. Bien, pues vamos entonces con esta primera entrevista del arquitecto Samuel Piñera, donde contesta varias de las preguntas y sobre todo pues hace comentarios muy interesantes, ¿verdad? Y hace énfasis en el desarrollo económico, hace énfasis en empatar los diferentes tipos de proyectos que hay en las ciudades, ¿verdad? Los proyectos no solamente de planeación urbana, sino también aquellos de desarrollo económico, los cuales pues van impulsando el correcto crecimiento de las ciudades. También pues donde se le pregunta sobre los grandes proyectos, ¿verdad? Las grandes inversiones para las ciudades, como es el caso de la cervecería, en el caso de Mexicali, ¿verdad? U otros proyectos. También, por otra parte, se le hace preguntas sobre transporte público, un tema que ya se ha vuelto muy popular aquí en Mexicali y que pues vemos con muy buenos ojos que más gente se vea interesada en este tema. Y por otra parte también, pues cuidar, ¿verdad?, esos mensajes de conflicto que estamos dando quizás hacia el exterior, ¿verdad? Y las formas para atacar la problemática y la solución, ¿verdad?, a esos problemas que probablemente cualquier desarrollo y crecimiento en una ciudad los pueda tener. Bien, vamos con esta entrevista y regresamos con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Piñera Ramírez. Soy director general de la empresa de consultoría Piñera y Asociados Arquitectos y Piñera Consultores, empresas que se dedican a la planeación urbana, el diseño urbano y la arquitectura en Mexicali, en Baja California y principalmente en el noroeste de la República. A raíz de la entrevista que nos hicieron en la televisión, quedaron pendientes algunas preguntas que nos vamos a permitir hacer algunos comentarios. Empezaríamos con el tema de las casas abandonadas. Es un tema muy mencionado en todos los medios y que es un problema grave para nuestra comunidad. No es un problema exclusivo de nuestra ciudad, pero sí es de las que tienen un mayor índice de abandono en las viviendas. Es un problema serio que requiere obviamente de la participación
muchas áreas, principalmente de los 3 niveles de gobierno en todo su ámbito de competencia y de la sociedad. De las cosas que se pueden hacer, obviamente, es regionalizar los créditos en su accesibilidad. El problema de los créditos en nuestro país es que no son por regiones, entonces lo que en el Estado de México es factible, en el Estado de Baja California no lo es, pero los créditos siguen siendo los mismos, entonces al no aplicarse las mismas condiciones, al no tener las mismas condiciones y aplicarse las mismas condiciones crediticias, quedan fuera de las necesidades de nuestra población. Es importante mencionar que se han hecho muchos estudios por parte del gobierno, y voy a mencionar uno específicamente del gobierno federal a través de Infonavit, en donde, preocupado porque finalmente es de los que más, de los créditos de Infonavit, son de los que más hay casas abandonadas. Y querían saber cuál era el problema y cuál era el resultado. Nosotros nos tocó participar hace 3 años en la solución de cuatro desarrollos en 4 zonas, 2 en Mexicali y 2 en la ciudad de Tijuana. El proceso es interesante, en donde se organiza la comunidad, se identifican sus necesidades y se hacen los planteamientos para resolver esas necesidades. El brete de este tipo de estudios es la instrumentación, o sea, ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos qué es lo que quiere la gente, pero como dije al principio, se requiere la participación de los 3 niveles de gobierno, y ahí es donde no se han podido establecer los vínculos suficientes en donde se puedan resolver estos problemas, como es el caso específico. La mayoría de la gente se abandona su vivienda porque no hay transporte, porque no hay servicios, porque no hay comercios, porque no hay equipamiento y obviamente porque no las pueden pagar. Pero si las pueden pagar, pues quieren todos esos tipos de servicios. Entonces, ¿quién resuelve esos problemas? ¿Cómo le hacemos un centro de desarrollo comunitario a esa zona para que la gente se vaya para allá? Lo tiene que hacer el gobierno del Estado. El gobierno del Estado a lo mejor no tiene dentro de sus prioridades ese fraccionamiento. Entonces, sí se necesita, para resolver esos problemas, la participación y coordinación de todas las áreas. No es tanto el que se resuelvan con dinero, hay que hacer más tipo de acciones. Dentro de las cosas que en esos estudios resultaron, obviamente, es la necesidad del equipamiento, los servicios, que muchos de los desarrollos no cuentan en su operación. Por ejemplo, tienen redes de drenaje, pero no hay dónde tirar el drenaje, lo están tirando crudo, el caso, por ejemplo, de Tijuana. La accesibilidad, que es el resolver esos problemas en lugar de confundirlo con la movilidad. O sea, no hay que llevarle las cosas para allá, hay que decir, vamos poniéndole las cosas que necesite cada uno para que no se necesite mover. Entonces ya no necesita tanto transporte. El proyecto de Gran Visión y la planeación estratégica que conlleva esta acción perfiló una vocación para Mexicali. Sabemos, y eso ya es un documento y está publicado, es ley. Pero las cosas no se hacen así, no requieren nada más de eso, hay que darle seguimiento, hay que promover las acciones. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Mexicali no se ha desarrollado, Mexicali está estancado. El problema es de competencia, la competencia es interestatal, o sea, los distintos estados están compitiendo por la llegada de las distintas empresas a nivel nacional, los distintos estados, y a nivel internacional también. Entonces, si nuestro potencial era la industria hace 20 años o 15 años todavía, con el hecho de que todo el mundo esté peleando llevarse las industrias, lo que han hecho que Mexicali ya no sea tan factible, pues, de su desarrollo para ese tipo de actividades, lo que ha hecho que ha bajado el crecimiento.
Realmente a estas alturas no deberíamos de pensar en crecer. Mexicali no necesita crecer en superficie. Su tasa de crecimiento se ha venido para abajo. Si no hay desarrollo económico, si no hay desarrollo social, no hay desarrollo urbano. Y entonces quiere decir que Mexicali ahorita tiene donde vivamos mucha gente, cabemos mucha gente todavía. Pero no se trata de pararnos, se trata de reconvertirnos. Reconvertir quiere decir donde antes estaba la gente, ya se hizo vieja y se cambió, ahora ya no puede ser lo mismo, ya no son zonas para vivienda, ya son zonas para equipamiento, para comercio y demás. El potencial o las expectativas de Mexicali, siempre lo he dicho, actualmente es el almacenaje, la logística. Nosotros tenemos una ubicación privilegiada, hay suelo disponible en Mexicali, hay ferrocarril, hay carreteras, estamos en frontera y estamos pegados a una metrópoli de Tijuana que no tiene ferrocarril, que no tiene suelo, pero tiene mucho desarrollo. Por lo tanto, nosotros, y por aquí entran todas las cosas, podríamos convertirnos en ese polo de desarrollo, de logística, para darle atención a todo el estado. Mexicali tiene disponibilidad de suelo, no tiene problemas, es plano y hay mucha tierra. Lo que nos hace falta es tener trabajo para que se pueda utilizar ese suelo. Si bien es cierto, Mexicali es la ciudad que tiene un menor déficit de servicios en nuestro estado, pues ya vemos que muchas partes de la sociedad dicen que ya nos va a hacer falta el agua. Bueno, si nos va a hacer falta el agua, nos va a hacer falta el agua a nivel mundial, no nada más en Mexicali, y le va a hacer falta 50 años antes a Tijuana y a Ensenada. Entonces, somos privilegiados en ese sentido. No quiere decir que no haya que cuidarla. Al revés, hay que cuidarla mucho, pero hay que ofrecer como potencial que disponemos de agua para reactivar nuestra economía, y esos pudieran ser parte de los potenciales de crecimiento de Mexicali. Un punto que es importante y que ha sido en los últimos tiempos para nuestra ciudad, la famosa cervecería. La pregunta fue, ¿cuáles son los beneficios de la cervecería? Aquí podemos hablar de muchas cosas. Lo cierto es que cualquier inversión directa es un beneficio para nuestra comunidad y para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque están invirtiendo, se están construyendo, se están comprando materiales y eso nos implica un beneficio directo. ¿Cuáles son los beneficios a corto plazo? Pues las fuentes de empleo en la obra. En el desarrollo no es tanto el impacto como para decir que el 50% de la actividad se va a dar en la cervecería y nos va a dar empleo al 50% de la población. No es así, son sistemas muy automatizados, pero que sí van a derramar empleos, y en Mexicali la verdad no estamos como para desperdiciar o dejar ir ni un solo empleo. Tenemos de agarrarlos todos, por lo tanto yo creo que es un beneficio. Otro de las posibilidades de los beneficios es que al instalarse una empresa de estas características a nivel internacional, nos salta a un plano o a otro nivel distinto donde podemos ser potenciales de recibir o potencialmente recibir otras empresas, no como la cervecería, pero aparecemos en el mapa. Eso es un posible beneficio, pero bajo la situación actual es un riesgo, porque estamos dando la imagen internacional de conflicto. O sea, estamos creando conflicto entre el gobierno y sociedad y la empresa, y eso es un mensaje negativo para cualquier otra empresa que se quisiera venir a instalar aquí, y creo que ese es un riesgo muy serio que deberíamos de meditar si vale la pena involucrar cuestiones políticas en este proceso, o dejar las cuestiones políticas por otro lado, dedicarnos a evitar los
problemas que seguramente tendrán la instalación de esta industria, pero no mezclarlos con la política, porque eso nos va a dar un mensaje en donde nos puede afectar mucho para nuestro desarrollo. El último de los temas que me toca comentar para ustedes en esta ocasión es la inquietud sobre las medidas para impulsar el transporte público y el no motorizado en nuestra ciudad y qué soluciones se le pudieran dar al BRT que se está tratando de implementar aquí en Mexicali. Respecto a las medidas, pues ya se han hecho varias acciones en ese sentido. Se han implementado rutas de ciclovías, hay agrupaciones pues dedicadas a promover las ciclovías, se ha trabajado en el BRT, entonces son acciones que ya se han realizado, que es necesario consolidar. Pero creo que es importante resaltar que más que todo hay que buscar la accesibilidad. O sea, no tratar de resolver los problemas de la ciudad ahorita, sino que no seguir incrementando nuestros problemas. Una ciudad de 5,000 habitantes, si tiene resueltos todos sus problemas y crece el triple, no va a tener problema. Pero si tiene 5,000 ahorita y tiene problemas y sigue creciendo, van a ser problema sobre problema sobre problema sobre problema. Eso es lo que ha sucedido con el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. O sea, más valdría resolver el problema de accesibilidad, no creando desarrollos en la periferia sin acceso ni más, ¿no? Más que hablar del transporte público y el motorizado, debería de haber un sistema integral de movilidad. Es decir, que no, ahorita los ciclistas, ellos pelean porque haya ciclovías, y los transportistas que no haya porque los obstaculizan, en lugar de que alguien ponga orden y diga, este es el sistema de movilidad de nuestra ciudad y que cada quien se sume. Eso es parte de lo que pudiera hacerse para resolver también lo que ya iniciamos con el BRT. Ya se hizo en alguna ocasión una propuesta para evaluarlo. O sea, hay un programa para desarrollar el BRT. Se hicieron acciones, pero quedaron inconclusas. ¿Las condiciones cambiaron o son las mismas? ¿Se consultó ese estudio o no como para decir que va a satisfacer a todo el mundo? Por eso se requiere hacer esa evaluación formalmente y seria, en donde se promueva la participación de todos los involucrados, el gobierno, los transportistas, las fuentes financieras y los usuarios, en donde si todos se suman a esta mesa, nadie va a quedar fuera ni va a decir yo no estuve de acuerdo. Hay que hacer lo que se puede hacer en lo que estemos todos de acuerdo, no que porque una institución financiera quiera financiar un BRT se tenga que hacer. Si los transportistas no quieren, si los usuarios no lo necesitan, pero si eso es una realidad y todos lo necesitan y todos participan, seguramente este problema se resolvería a más corto plazo. Bien, pues no cabe duda que un experto como el arquitecto Piñera pues toca varios temas de interés para el desarrollo de nuestra región. Y sobre todo pues temas desde que la política pues se mezcla en situaciones de desarrollo regional. Un tema pues muy delicado, el cual a veces conviene separarlos. Y por otra parte, pues también tenemos otros puntos en donde pues vemos que Mexicali pues tiene tierra, tiene lugar donde desarrollar mucho más industria, pero también tiene una gran deficiencia, que es la gran falta de trabajo. Y por otra parte también el buscar diferentes opciones para poder lograr ese desarrollo y esa calidad de vida que más y más mexicalenses deseamos para la ciudad. Bien, pasamos a unos comerciales y regresamos con la siguiente entrevista.
Uno de los factores para mejorar la calidad de vida en una ciudad es la movilidad urbana y su transporte público. Para lograrlo, es importante contar con el apoyo de los gobiernos y la cooperación de los ciudadanos, porque una ciudad de clase mundial no es en la que todos tienen carro, sino en la que todas las clases sociales aprovechan los beneficios del transporte público. Movilidad urbana con Benjamín Garza. Es un placer para nosotros, los especialistas de México Fertility Center, recibir tus sueños y esperanzas y transformarlos en una familia. Diariamente, comenzamos un camino a la fertilidad con personas deseosas de ser padres, con vidas e historias distintas, pasados y nuevos futuros. Haciendo uso de nuestras instalaciones cómodas y equipadas, avanzado equipo técnico y un laboratorio que está a la altura de las mejores clínicas en Estados Unidos y en el mundo, podremos encontrar tu mejor opción en tratamiento de fertilidad. Nos motivan las cientos de sonrisas que hemos ayudado a crear. Nuestras altas tasas de éxito son gracias a la calidad, experiencia, atención personalizada, la más alta tecnología, precios accesibles y nuestra reconocida calidez. Llámanos o visítanos. En México Fertility Center estaremos felices de ver nacer aquí tu árbol familiar. Transportes Tramo es más barato, dale vacaciones a tu carro. Viaja rápido y seguro, con la mayor comodidad. Tramo, transportes modernos. Tramo, transportes modernos. Gorda, ¿ya nos llegó el recibo de la luz? ¿Y cómo nos fue? ¿Como para romper el cochinito? Subió, pero esta vez con los apoyos del subsidio no nos llegó tan alto. Deberían hacer el paro igual para los camiones. O chance y sí, en otros estados ya lo están haciendo. ¿Ah, sí? ¿Y se los dan así nomás porque sí? No, hombre, ojalá. Con el subsidio ganamos todos, si no, no nos alcanza. En otros estados los gobiernos están apoyando con casi la mitad. Eso sí, tendríamos que poner todos de nuestra parte. Ellos con el apoyo, los camioneros con un buen servicio y pues nosotros usando el camión para que no se acabe. Sí, porque si se nos acaba el camión, ni cómo movernos. Pues sí. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Garfer de México, especialistas en diseño arquitectónico, construcción, logística, proyectos ejecutivos, administración de obras en México y Estados Unidos, necesidades comerciales, residenciales e industriales. En Garfer de México contamos con especialistas altamente calificados que superan los estándares nacionales e internacionales. Garfer de México, 25 años construyendo tus ideas. Así está bien, no se preocupe. ¿Y eso? ¿Que le diste cambio de más? Pues sí, menos rollo que me dé la feria. Aparte, ¿ya viste el camión? Apenas les alcanza a los pobres. Luego los chocan. Y con los poquitos que nos subimos ni para arreglarlos les alcanza. Hace poquito estaban nuevecitos. Y ya ni la hacemos. Todos rayados y con la defensa chocada. Está canijo. Tienes razón. Ya subió la luz, el agua, la gasolina. Y con el boleto del camión no han aguantado vara. Ah, ¿poco quieres pagar más? Yo tomo 4 camiones. No quiero pagar más, pero si no le suben al rato no va a haber camión. Y nos va a salir más caro comprar carro o andar en taxi, porque en bicicleta yo no llego a la chamba. Digo, un peso más, un peso menos, como quiera. Pero sin camión, ni cómo movernos. Gobierno, devuelve el subsidio a los usuarios del transporte urbano. Regresando aquí a su programa Metrópolis con el tema de desarrollo urbano en su segundo programa. Y el día de hoy pues tenemos un invitado especial en unos minutos más. Pues vamos a tener al arquitecto Juventino Pérez Brambila con nosotros. Pero antes vamos a presentar una entrevista que hicimos
a Manuel Díaz Lerma, del Consejo de Desarrollo Económico, quien pues desde hace cerca de un año ha estado trabajando muy arduamente en los temas de movilidad para la ciudad de Mexicali. Y bien, después de un gran periodo en donde precisamente el sector empresarial de Mexicali pues no había estado tan presente, hoy por hoy pues vemos una gran preocupación, una gran dedicación a este tema. Y precisamente hoy por hoy que Mexicali ha perdido una gran competitividad precisamente por el sistema de transporte de la ciudad, en donde los industriales, los maquiladores han tenido que pagar fortunas para poder mover a su gente. Y esto, como lo comentaba el arquitecto Piñera hace unos minutos, pues tenemos polarizados los orígenes y los destinos en la ciudad, en donde a los mexicalenses nos cuesta mucho movernos, mucho más que en otras ciudades, precisamente por el desequilibrio de los distritos y en donde la vivienda y el trabajo quedan a una gran distancia. Entonces, hoy por hoy vemos que muchos mexicalenses tienen que desplazarse más de 20 kilómetros en una sola dirección, más el regreso. Estaríamos hablando de cerca de 40 kilómetros para poder ir a trabajar. Y bien, pues tenemos que esta iniciativa que se ha metido un gran esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Pues han dejado por fuera la parte mediática, la parte política, ¿verdad? Y ha hecho una gran dedicación y exhaustivas horas de trabajo, incluso para una gran dedicación y esfuerzo que pudiera limitar los tiempos de familia, ¿verdad? Y quizás los tiempos de trabajo también. Y bien, pasamos esta entrevista con Manuel Díaz Lerma que acabamos de hacer para ustedes esta misma semana. Bienvenidos aquí a Metrópolis de su canal 66. El día de hoy estamos entrevistando a Manuel Díaz Lerma, que es el nuevo comisionado del Consejo de Desarrollo Económico para lo que es la Comisión de Transporte de Mexicali. Manuel, bienvenido a este tu programa. Gracias arquitecto, a la orden para servirles. Y bien, pues aquí viendo que durante varios años el transporte en Mexicali pues ha estado estancado, ¿verdad? Y sobre todo, pues, preguntar cuál es el objetivo de la Comisión de Transporte del CEDEM para meterse en este tema del transporte. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, mira, como sabes, primero que nada hay que decir, hay un plan que desarrolló el CEDEM ya hace algunos años, que se llama Mexicali Gran Visión, en el cual hay 14 tópicos o 14 temas que se tocan precisamente para hacer más competitiva la ciudad. Uno de ellos, el noveno punto, precisamente es movilidad urbana y transporte. Y bueno, está ahí el plan, y bueno, desde hace un poquito más de un año me invitaron ya como miembro del CEDEM a presidir esta comisión con la intención de hacernos proactivos en el CEDEM, con la intención de verdaderamente trabajar en el tema y obviamente mejorarlo en todo lo posible para hacer la ciudad más competitiva. Y bien, ¿y cuáles son las principales propuestas que tiene el CEDEM para mejorar el transporte en la ciudad? Son infinidad, ¿no? O sea, el plan Gran Visión nos dice primero que nada pues que hay que mejorar mucho el servicio, no solo en el tema de unidades, ¿no? Hablando de Mexicali por los temas del clima, de aire acondicionado, unidades nuevas, etcétera, sino también hablar de tiempos, de tiempos de llegada a los diferentes estaciones o paradas de autobuses, precisamente para que la gente tenga la certeza que en tiempo va a llegar a determinado lugar donde se tiene que trasladar. Recordemos que el tema de movilidad es tan amplio como toda aquella persona que se tiene que trasladar de un punto a otro en la ciudad, y bueno, uno de ellos muy importante es el transporte público. Esos son en general los temas. Obviamente traemos una propuesta de establecer una unión de los actuales 11 concesionarios en la ciudad para trabajar conjuntamente en el rediseño de las rutas, hacer rutas, si se puede decir, un poco más cortas pero más efectivas, con rutas alimentadoras que permitan pues a la gente tener diversas opciones y sobre todo mejorar sus tiempos de llegada. No, pues excelente propuesta, porque con esto de que la gente tenga certeza a qué os va a pasar el camión,
de que tenga rutas más cortas y más eficientes, pues sería algo fabuloso que pudiera tener Mexicali. Pues es la idea. Estamos, como te comentaba, arquitecto, tenemos ya un poquito más de un año trabajando con los 11 concesionarios. Tú estás ahí dentro de la mesa y bueno, vemos muy buena disposición de parte de los concesionarios. Está la autoridad, hay que decirlo, el Sistema Municipal de Transporte a través del licenciado Luis Alfonso Vizcarra está en la mesa también sentado trabajando en ello y bueno, en una segunda etapa pensamos incluso invitar a las diversas cámaras a participar, que son usuarias de alguna manera, la industria de la maquiladora, la industria de la transformación, etcétera, son usuarios, grandes usuarios de este servicio y pensamos invitarlos a la mesa precisamente a aportar más ideas aparte de lo que ya nos dice el plan Gran Visión. Sin embargo, ahorita estamos en la organización interna de los concesionarios a través de un ente que todavía estamos por definir y obviamente en el acuerdo entre los concesionarios y la autoridad para garantizar la continuidad de este proyecto independientemente de los 3 años que cada administración municipal dura. Esto es la intención del CEDEM, ser una especie de mediador o garante de que este programa sabemos que debe ser mayor a 3 años el plan y lleva varios pasos y por ello pues es que estamos como garantes, insisto, perdón que sea repetitivo, para que no cada 3 años se reinvente algo, ¿no? Que ese es otro valor importantísimo para la mejora del transporte en la ciudad, ¿verdad? Porque precisamente hemos visto en la historia de que de repente se cambian los planes en cada administración y pues una labor muy importante independientemente de aglutinar a todos los transportistas que está haciendo el CEDEM en estos momentos, pues otro de los puntos importantes también es eso de la trascendencia de una administración a otra. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que han tenido? Bueno, mira, es también muy largo, voy a tratar de ser muy breve, me enredo un poquito, porque hay tanta información que no se puede decir en pocas palabras, pero mira, en el transcurso de los años y de la historia, la realidad es que los transportistas han hecho un gran esfuerzo por, insisto, como comentaba al principio, mejorar las unidades, ponerles aires acondicionados, etcétera. Sin embargo, no han logrado atraer mayor aforo, o sea, mayor gente que aborde sus autobuses para trasladarse o movilizarse de un lado a otro. Y esto se debe a una serie de factores o falta de acuerdos entre ellos. También el CEDEM, con la presencia en la mesa, pues pretende ser garante para que todos se sientan tranquilos y ser como una especie de fedatario que dice, bueno, los acuerdos fueron estos, se han estado respetando y no se han estado respetando por tal o cual persona, y con ello, insisto, darle certeza a los transportistas, a los empresarios de transporte, a que los acuerdos se van a seguir y se van a respetar sobre todo, ¿no? Pues excelente también. Y por otra parte, ¿cuáles son las principales fortalezas que ve el CEDEM hoy, ¿verdad?, en el transporte público y esa transición que se planea hacer? Mira, una de las fortalezas es que verdaderamente el transporte público en Mexicali tiene números muy bajos. La media nacional de gente que se moviliza en una ciudad de un lugar a otro es el 48%, es decir, 48% de la gente que se tiene que mover de un lado a otro en las ciudades usa el transporte público. En Tijuana, por ejemplo, es el 47%, en Mexicali es el 8%. Vamos a ponerle ahorita el 10 si quieres. Bueno, hay una gran oportunidad ahí de aumentar el flujo, de aumentar el abordaje a través, insisto, de establecer rutas, planes, tiempos, unidades, capacitación a los conductores, etcétera, que den certeza al ciudadano o a la gente que se quiere movilizar de que usando el transporte público llegará a su destino en el tiempo que estime pertinente. Interesante, muy interesante. ¿Y cuál pudiera ser la mejor manera de mejorar el transporte público en Mexicali? Todos unidos, definitivamente es todos unidos, se los hemos garantizado. Luego en México siempre tenemos la maña de echarle toda la culpa a la autoridad. Efectivamente la autoridad durante el transcurso del tiempo, y para no hablar de una sola, de muchos años, ha tenido muchas fallas y muchas deficiencias en el tema. Bueno, no hay que esperar a que la autoridad se
se ponga a trabajar en el tema. Hay que ponernos como ciudadanos, como empresarios del transporte, como cámaras, como consejos, etcétera, a trabajar en el tema y presentarle el proyecto a la autoridad para lograr que funcione. Esto creo que es lo prioritario. Lo prioritario es que aquí lo estamos haciendo los ciudadanos, y junto con la autoridad incluso, pero sobre todo convencidos de que es un tema que le dará mucha mayor competitividad y mucha mayor presencia a la ciudad. Si logramos, la verdad, este proyecto tan ambicioso que es, la verdad es que podemos ser punto de referencia a nivel nacional. No, pues muy bien, sería fabuloso poder estar presentando este proyecto en México, ¿no? Ojalá. Y realmente pues se ve cómo se ha manejado la situación durante prácticamente un año, se ve cómo se han logrado consensos, pues primeramente hacia adentro del transporte público, hacia los transportistas, ¿verdad? Se ha metido mucho tiempo, se ha sensibilizado al sector, también se ha trabajado con las autoridades, ¿verdad? Que pues lo hemos visto a lo largo de todo este año, y pues una autoridad que pues acaba de entrar, ¿verdad? Y que tiene oportunidad por los tiempos de que también se dé en su propia administración. Totalmente. Nosotros vemos muy buena voluntad, insisto, de parte de los transportistas y de parte de la autoridad. Yo creo que estamos en el momento idóneo para hacer esta transformación y para invitar a todo el público que tiene que movilizarse en la ciudad a conocer su transporte. Habrá el momento en donde se dé el banderazo de salida y arranque esto. Todavía estamos, insisto, en la etapa de planeación, pero pensamos que en breve tiempo pudiéramos ya estar arrancando por lo menos la primera ruta de operación conjunta, con tiempos de llegada, con tiempos de salida, que, insisto, garantice al ciudadano la llegada a su lugar en el tiempo que él desee, ¿no? Un valor muy importante que el transporte público pues no había tenido durante muchos años, ¿no? Y pues vemos que este es un gran atractivo para que también más gente suba al transporte público. Sí, insisto, hay que decirlo, se han hecho muy grandes esfuerzos, pero la realidad es que cada 3 años se reinventan, ¿no?, los planes y programas, y esto no funciona así. Estos planes deben ser a mediano y largo plazo, estamos hablando 5, 10, 15 años, y luego en esos 15 años seguramente habrá que reactualizarse por todo lo que venga y las tecnologías. Aquí estamos hablando incluso de GPS para estar monitoreando las unidades, cómo se están moviendo en los tiempos. Estamos hablando incluso de internet, estamos hablando de una serie de cosas que van a darle al usuario todavía mayor operatividad y durante su trayecto incluso poder estar trabajando ahora con las nuevas tecnologías que todos traemos por ahí, ¿no? Entonces, insisto, es un plan muy ambicioso. Vemos, insisto, a la autoridad, a los transportistas, a las cámaras muy interesadas en el tema y convencidas de que es un tema que va a vestir a la ciudad y sobre todo la va a hacer mucho más competitiva para las nuevas inversiones que todo el mundo estamos esperando que lleguen a la ciudad, ¿no? Vamos, una actividad muy importante que vemos de parte del Consejo de Desarrollo Económico, ¿verdad? El de aglutinar todas aquellas piezas que estaban sueltas por ahí, ¿verdad? Y que fueron pegando con toda esta labor a lo largo de todo este tiempo. Y pues un trabajo muy interesante, el cual pues se planea y vemos con gratos ojos, ¿verdad? Esto que se planea de darle seguimiento, ¿no?, a estos temas. Y una pregunta personal. Sí. ¿Por qué es que Manuel Díaz Lerma dice que sí a una invitación a un proyecto en donde muchas personas le sacaban la vuelta, ¿verdad? y veían al transportista como un bache, como algo que administraba nada más para dejarlo ir? Muy complicado. Mira, primero que nada, la intención de verdaderamente hacer algo, ¿no? Recordemos que el espíritu de servicio o el espíritu de hacer algo por tu ciudad no nada más está en el gobierno, insisto, también está en la iniciativa privada. Y bueno, primero que nada siempre nos motiva pues mejorar nuestra ciudad, porque aquí vivimos y queremos que sea mejor. Segundo, nos ha tocado vivir en otras partes del mundo, en mi caso en Suiza. Les he comentado por ahí en la mesa alguna vez, ¿no? Allá es tan interesante. Yo trabajaba en la Embajada de México en Suiza,
y aunque me trasladaba en vehículo de mi casa hacia la embajada, a la hora de salir a comer al centro de la ciudad, etcétera, usas el transporte público porque es más económico que mover el carro por lo caro que es allá el combustible, etcétera. Entonces, y como allá sí se ve que pagar tenencia y todo, nadie lo evade ni nada, bueno, entonces te sigue saliendo más caro. Entonces, si yo no salía, por ejemplo, a comer a las 2:15, que sabía que el autobús pasaba, ya me tenía que esperar hasta las 2:30, porque ya entre 2:15 y 2:30 sabes que no va a pasar el autobús, ¿no? Entonces, esto te permite administrar tu tiempo, este tipo de experiencias me permitió ver, oye, ¿por qué no lo podemos hacer allá? O sea, ¿cuál es la diferencia de aquí a allá que no se puede hacer? Y bueno, estamos intentando, insisto, basados en el plan Gran Visión, implementar este tipo de esquemas, este tipo de situaciones, con la única intención, insisto, de mejorar a nuestra ciudad, porque pues aquí vivimos, y si la ciudad se vuelve más competitiva, nos beneficia a todos los prestadores de servicio, a todos los empresarios, a toda la gente, nos va a beneficiar porque de alguna manera la derrama pues se hace en toda la ciudad, ¿no? Entonces, esa es la intención, insisto, las personas somos pasajeras, no se nos olvide eso. Ahorita Manuel Díaz está aquí apoyando este tema, duraremos lo que sea necesario y seguramente después vendrá alguien más en el CEDEM a fortalecer y seguir adelante con los temas, siempre, insisto, arropados por la figura del Consejo de Desarrollo Económico, garante, insisto, de que el plan y el proyecto siga adelante al mediano y largo plazo, ¿no? No, pues muy interesante proyecto, ¿verdad? Y la verdad de que te damos una grata felicitación por todo este tiempo invertido, ¿verdad? Sobre todo por impulsar proyectos como este, porque Mexicali los necesita y como comentas, son temas de competitividad, ¿verdad? Así es. Entonces, pues te damos muchísimas gracias aquí en el programa Metrópolis y a la orden para cuando ocupen platicar más sobre este tema que es un elemento vital para la economía de los mexicanos. Seguramente cuando estemos listos para arrancar la primera ruta o las primeras rutas, estaremos aquí pidiéndoles que nos inviten para platicarles y para invitarlos al arranque de ella, y ojalá sea en muy breve término. No, pues muchísimas gracias. A la orden, gracias. Bien, y nos estamos viendo entonces aquí en Metrópolis de su canal 66. Bien, agradecemos la entrevista que nos dio el Consejo de Desarrollo Económico en la dirección de Manuel Díaz Lerma, quien, pues, como usted escuchó, pues tiene varios temas importantes y sobre todo el ente de trabajo conjunto, de operación conjunta, en donde el usuario pueda planear ese viaje. Y bien, pues regresamos ahora aquí al estudio con el arquitecto Juventino Pérez Brambila, una persona que pues estuvo a cargo de lo que es el IMIP, ¿verdad?, del Instituto Municipal de Planeación e Investigación, en donde pues se han hecho varios proyectos. Y arquitecto, pues te damos la bienvenida, ¿verdad? Gracias por la invitación, al contrario. Que ha sido el arquitecto más joven de lo que es el IMIP, ¿verdad? Yo creo que sí. En la dirección, un puesto muy importante, ¿verdad?, en donde pues vemos una gran dedicación durante ese periodo, y pues sobre todo pues nos da mucho gusto de que un egresado de la Facultad de Arquitectura, ¿verdad?, donde también hiciste tu maestría, así es, ¿verdad?, esté en cargos tan importantes, ¿verdad?, porque también soy cimarrón. Entonces, sí, me da mucho gusto. Orgullosamente. Así es. Pues muy bien, pues tenemos varias preguntas el día de hoy para ti, ¿verdad?, y para el público, ¿verdad?, para que nos platiques un poco de los antecedentes de la planeación en Mexicali. Claro, Benjamín, pues antes que nada, gracias, felicidades, un placer estar aquí contigo en tu programa. Platicarte, mira, la verdad es que la planeación urbana, sobre todo, es algo a veces complicado de explicar porque es algo que a veces no se percibe, como construir un vehículo o hacer tortillas, hacer panes, es algo que a veces no es tangible. Simplemente uno empieza a ver que crece una ciudad y como para que crezca una ciudad pasa mucho tiempo, es a veces difícil percibirlo, es difícil hablar de la planeación. Sin embargo, aunque no se percibe en un corto plazo o en un mediano plazo, sí se va sintiendo de repente que crece la ciudad. Curiosamente, Mexicali, alguna vez he tocado el tema he dado clases en algunas universidades, y el tema de planeación urbana precisamente tiene que ver con cómo ha ido creciendo, y curiosamente Mexicali es de las pocas ciudades, a nivel inclusive internacional, que nace planeada. Mexicali es una ciudad que nace planeada. Exactamente. Cuando se hicieron las primeras obras de irrigación para traer agua del río Colorado, para regar el valle
Imperial principalmente, y obviamente el Valle de Mexicali, se empezó a planear la ruta, y dentro de esa ruta se planearon dónde iban a quedar los poblados de los primeros trabajadores que iban a llegar a la zona. Entre ellos, obviamente, rayaron ahí una cuadrícula, había en medio la línea internacional, y dijeron, de aquí para acá, pues obviamente es México, que Estados Unidos, y aquí estas van a ser 2 ciudades, inclusive de ahí viene la mezcla de los nombres entre México y California, de la ciudad de Mexicali, México, California, y Caléxico, California y México. Interesante. Entonces nace inclusive planeada la ciudad, hasta el nombre de la ciudad nace planeado. Bien, entonces, y sucede a aquellos famosos ingenieros Dogwood y Holt. Así es. Ellos, y precisamente, bueno, por aquí escuchamos el nombre de algunos poblados, que es el nombre de ellos, que fueron los que trabajaron en esa planeación. Se podría decir que son los papás, ¿no?, de Mexicali y de Caléxico. Interesante. Inclusive todo este tema de hermandad de las ciudades nace planeado. Y a partir de ahí han surgido cosas muy interesantes de cómo ha crecido Mexicali, de ser un pequeño poblado, ¿no? Un área pequeñita, ¿no?, con los primeros 200 habitantes que había en aquel entonces, y empezaron a trabajar obviamente el desarrollo, y curiosamente Mexicali, te digo, hasta su acta de nacimiento la tiene planeada. Hay planos del primer trazo de Mexicali y el primer trazo de Caléxico. El primero, estamos hablando de principios de 1900, del siglo pasado. Y desde entonces, cada cierto tiempo, se ha hecho un plan de desarrollo de Mexicali. Obviamente, por ejemplo, hubo otro evento muy importante en un crecimiento que hubo del río Colorado, también a principios de 1900, por ahí por 1908, 10, algo así. Hubo un crecimiento del río Colorado y prácticamente eso desapareció todo el caserío que había y que venía por lo que ahora es el Río Nuevo, que el Río Nuevo, pues vamos a decir, el drenaje de la región, un drenaje agrícola principalmente, se inundó, desapareció el caserío. Y curiosamente cuando desaparece retomaron el planecito viejo y volvieron a hacer otro plan para volver a trazar Mexicali y dijeron, bueno, ¿dónde vamos a hacer la nueva ciudad? La nueva Mexicali. Pues vamos a empezar del otro lado. En esa etapa Mexicali empezó del lado oeste de la ciudad y fue cuando ahí dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pueblo nuevo. Este va a ser el pueblo nuevo de Mexicali. Posteriormente, llevó el nombre de lo que ahora se conoce como la colonia Pueblo Nuevo. Interesante. Por eso es que una de las más viejas también de Mexicali. Entonces, te menciono esto porque, si te fijas, Mexicali es de las pocas ciudades que siempre se ha planeado, siempre se ha previsto cómo va a crecer y cómo se va a desarrollar a través del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, también les digo, bueno, la planeación es una idea de lo que queremos hacer. Sí. Es un poquito como la carta que hacemos todos a principios de año, ¿no? Así pues voy a bajar tantos kilos y voy a hacer es la cartita Santa Claus. Pero al final de año o a mediados de repente la agarras y, hijo, eso, pues no cumplí mucho de lo que dijimos, ¿no? La planeación urbana es un poco así, pues es un plan de lo que queremos. Sí. Es difícil, obviamente, tener una ciudad tal y cual la planeamos. Hay muchos factores para que una ciudad se desarrolle. Y en este caso, ¿cómo se ha manejado el crecimiento natural de la ciudad? O sea, tuvimos en un principio un origen ordenado, pues se hace esta reconstrucción del Mexicali, pero ¿cómo se ha manejado este crecimiento natural de la ciudad a través de los años? Mira, yo creo que pues es que yo creo que ese crecimiento, vamos a decir, natural, que se da en muchas ciudades, en Mexicali ha sido mínimo. Ha sido muy controlado el crecimiento de Mexicali. Si uno pudiera ver, digo, por ahí hay varios planos de cómo creció Mexicali en 1920, 1940, 60, 80, etcétera. Es muy claro cómo siempre ha ido creciendo más o menos de una forma ordenada. Sí. Por ejemplo, del norte para arriba, pues no podíamos hacer nada, ¿no? Ahí estaba el límite. Sí. Entonces todo tenía que crecer. Muy definido. Así, muy definida. Eso ya era una limitante, así es, muy definida. Porque ya no sé, el crecimiento natural de las ciudades es radial. Aquí obviamente que no se podía, tenía que ser hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces ese es el primer limitante. Segunda, era pues el Río Nuevo. Entonces teníamos que crecer del Río Nuevo a la derecha o a la izquierda. Y curiosamente en el Río Nuevo pues es donde está la garita, que en un momento fue el corazón económico de Mexicali, por varias razones. Una que era la vía del ferrocarril, estaba el principal cruce fronterizo y pues estaban ahí los primeros asentamientos
económicos, comerciales, pues era el pueblo donde decía la gente, vamos al pueblo, y ahí comprabas, era el corazón comercial. Entonces, a partir de ese corazón empezó a crecer, vamos a decir, como hacia abajo y hacia los lados a partir de ese punto. Entonces, inclusive ves el plano todavía de 1980-82 de Mexicali, y es casi un rectángulo perfecto, o sea, fue creciendo en esa forma. A partir de los 80s empezó un poco a cambiar el crecimiento, se empezó a dar un poquito menos ordenado, vamos a decirlo así. ¿Y por qué? Pasa algo bien curioso. A finales de los 70s viene un cambio en la política nacional e internacional, sobre todo de fortalecer la frontera, viene el tema de fortalecer la industria manufacturera, y muchas de estas industrias se asientan en ciudades fronterizas, entre ellas Mexicali. Entonces, las ciudades fronterizas obviamente buscaban quedar en lugares que tuvieran el mejor acceso a las garitas. Y fue cuando se empezó a hablar de tener un polo de desarrollo industrial, una parte que fortalecía el crecimiento industrial, y por primera vez, hay por ahí que creo que fue el primer, pues no se llamaba antes programa de desarrollo, le llamaban era una especie como plan municipal o plan, tenía un nombre ahí, no me acuerdo exactamente, pero ese nombre era prácticamente el plan rector de Mexicali. Y ahí es cuando se establece la primera vez una zona industrial para Mexicali, y eso hace que empiece a crecer ya no tan rectangular, ya empieza a crecer con una zona como un polo de desarrollo a partir de ahí. Entonces, pero como esa nace también, un poquito ya más adelante, ya pegado a los 90s, también la zona de, ¿sabes qué? No cabemos todos por la vialidad que era la López Mateos. Necesitamos tener otra vialidad que promueva el desarrollo de la ciudad, otro cruce fronterizo. Y es cuando, de la mano de los empresarios, y en ese entonces el gobierno del Estado, antes toda la planeación la hacía el Estado, no la hacían los municipios, y también deciden, ¿sabes qué? Necesitamos otro polo de desarrollo, y se empieza a planear hacer una nueva garita, que fue lo que empezó a detonar ahí el crecimiento también. Entonces ya no fue, ahora sí que tan cuadrado, empezó a haber áreas o zonas que a partir de ellas empezó a crecer Mexicali de distintas formas. Entonces, no es que hubiera, vamos a decir, hubo un desorden planeado, valga la expresión. O sea, se empezó a ver que crecieran en torno a esos lugares y no que fuera nada más el crecimiento así. Entonces, por eso de repente se nos hace, oye, ¿por qué están haciendo casas por allá? La verdad es que a lo mejor muchos no conocen los programas de desarrollo, pero ahorita hay reservas, está planeado, vamos a decir, hasta el Cerro Prieto, cómo va a crecer en algún momento, ¿no? Mexicali, o sea, los próximos 20, 30, 50 años. Claro, que te digo, una cosa es la cartita de Santa Claus, o una cosa es los buenos deseos, y la otra que se puedan cumplir. Obviamente hay mucho trabajo de coordinación. Por ahí hace poco estuvimos analizando lo que es el crecimiento para detonar la nueva garita, y la verdad es que hubo trabajo muy complicado, pero muy bien coordinado del gobierno federal, porque ese es un tema federal. Gente de Washington, gente acá de la Ciudad de México tuvieron que venir para empezar a armar un plan, junto con el gobierno del estado, que empezaron a promover, junto con los empresarios y junto con las autoridades del ayuntamiento. O sea, para abrir esa nueva garita, por ejemplo, de Mexicali, la Mexicali 2, la verdad es que tuvo que pasar una coordinación muy compleja, que en un principio se podría decir casi imposible, sin embargo, pues ahí la tenemos. O sea, sí se logró que se diera, y afortunadamente hubo los personajes que ahorita se empiezan a dar por ahí, y empezaron a levantar la mano y decir, yo me hago cargo de esto. Por ejemplo, con los empresarios, ahí el señor Rodolfo Nelson, por ejemplo, empezó él a encabezar el esfuerzo empresarial y decir, nosotros nos comprometemos a que eso se dé y vamos a empujarlo desde lo privado. Y distintas entidades de gobierno, en este caso estaba el gobierno del licenciado Terán Terán, y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a meter a empujar el proyecto, y así, distintos niveles de gobierno. Entonces, la verdad, las ciudades, creo que sí hay muchas que crecen natural, muchas, sin embargo, Mexicali, curiosamente, no es el caso. O es mínimo. Es poco el desorden que ha tenido. Y entonces, aquí viene una pregunta obligada. Sí, claro. Que es, entonces, si es una ciudad planeada, ¿por qué entonces los mexicalenses tenemos que desplazarnos muchos kilómetros para ir a trabajar, para ir a la escuela,
¿verdad? Vemos que la mayor parte de la industria no está hacia el extremo poniente de la ciudad, casi toda está precisamente cercana a la garita, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener un trayecto muy corto de flete, pero se les olvida lo más importante, que es el recurso humano. Claro, ¿no? claro. Entonces, en donde pues las maquiladoras, la industria en Mexicali tienen que invertir millones, que más fácil o más económico les saliera moverse donde está la gente, ¿no? Claro. Mira, lo que sí se ha hecho el intento, nada más que nos ha faltado un poco, se ha hecho el intento de hacer otros polos, por ejemplo, de la industria para que esté cerca de las fuentes de empleo. Sí. Por ejemplo, a principios de los 90 se estableció una reserva en la zona poniente, sobre Lázaro Cárdenas, donde en un principio estuvo la empresa Mitsubishi. Y ahí se estableció una reserva industrial. ¿Para qué? Para acercarla a la zona poniente. Sí. Pero digo, se estableció de hecho ahí está, y los programas marcan, ahí sigue. Sí. Que no se ha utilizado, que no se ha ocupado. Ah, bueno, ahí nos falta la promoción, la promoción inmobiliaria, la promoción económica. Así es. Y se nos está yendo el tiempo, pero rapidísimo, yo sé. Rapidísimo se nos va. Sí, y un comentario, pues ya de despedida, es pues que realmente pues una intervención y un conocimiento como el tuyo, pues nos da mucho gusto al tenerlo aquí en Metrópolis. Y la verdad, pues este es tu programa para cuando pues tengas oportunidad de volvernos a acompañar. Claro. Y vamos a empezar a bajar todo ese tipo de preguntas que seguramente van a estar llegando ahorita por Facebook, ¿verdad? No, y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y pues nos despedimos, ¿verdad? En esta ocasión, ¿verdad? En donde pues tenemos presente es el exdirector de lo que es persona pues muy comprometida con el desarrollo de Mexicali, ¿verdad? Con lo que es el crecimiento de la ciudad, una persona muy conocedora de los planes, y también que tiene una visión de ese futuro que queremos buscar hacia un mejor Mexicali. Y Juventino, pues muchísimas gracias. Gracias al contrario por la invitación. Y nos vemos entonces la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.